Buenas tardes. Para la Agencia de Protección de Datos, es un placer estar aquí y compartir el panel con, disculpe, el apellido, no es común, con doña Carmen Segarra. Es un placer compartir con todos ustedes. De hecho, ayer estuvimos por aquí escuchando unos paneles, compartiendo un poco de conocimiento. De parte de la agencia, se disculpa la presencia de nuestra directora, que era quien iba a liderar el panel, pero por cuestiones de que el día de mañana vamos a organizar o inicia el Encuentro Iberoamericano de Protección de Datos Personales, entonces prácticamente se hizo imposible. Hay una serie de autoridades de la red iberoamericana que tenían que asistir, que querían conocer detalles de la institución y demás, entonces se volvió un poco complicado. Entonces estoy aquí para acompañarlos en este panel. Como bien lo dice el título, ¿por qué la protección de datos personales debería ser un pilar o es un pilar para la ciberseguridad? Y en este caso a nivel empresarial. En primera instancia, porque creo que el tema de seguridad y el tema de privacidad, lejos de estar confrontados como muchas veces se ha querido ver, más que eso están, digamos que de la mano, deberían ir de la mano. Justo ayer escuchaba a los compañeros del MISID exponiendo todo el tema de la estrategia de ciberseguridad que se desarrolló como país y en la cual en alguno de los comisiones y eventos hemos participado por ahí. Y justo decía que esa labor esos esfuerzos y esa labor de integración que han hecho montones de personas y algunos de los que están aquí presentes, dio frutos al formar o al redactar en este caso y oficializar el tema de la estrategia de ciberseguridad. Pero, ¿cómo no pensar en el tema de ciberseguridad y no tener a la par al tema de protección de datos personales? Bueno, entonces desde esta perspectiva, la agencia como tal, en su momento se ha incluido como parte del comité consultivo de la estrategia de ciberseguridad y ha querido involucrarse más de lleno en todos esos temas que tienen que ver con ciberseguridad. Es importante esto que estoy comentando porque muchas de las situaciones o muchos de los escenarios en los cuales se ha desarrollado el tema del tratamiento de datos personales o el tratamiento de ciberseguridad han alejado algunos de los dos escenarios, sea protección de datos o sea ciberseguridad, y se han trabajado un poco aislados, y creo que ese no sería el escenario ideal para atender el tema. Más bien deberíamos integrarnos como instituciones para manejar un tema en común en este caso. Bueno, ¿qué hacemos nosotros como ProApp? Parece mentira, pero no sé si todos ustedes están claros de lo que significa ProApp, pero hay muchos de los ciudadanos en este país que ni siquiera pueden decir el nombre y que ni siquiera saben qué significan las siglas. Entonces, lo primero, digamos, es lo más básico. ProApp significa protección de datos de los habitantes. Entonces, partimos de lo más básico. ¿Y qué hacemos? Bueno, ¿por qué existimos? ¿Cuál es la razón de ser de nuestra existencia? Básicamente, proteger el derecho fundamental de autodeterminación informativa. ¿Para quiénes? Para todos y cada uno de los ciudadanos que habitamos en este país. Y esto lo hacemos gracias a la Ley 8968 o Ley de la Protección del Tratamiento, Ley de la Protección de la Persona frente al tratamiento de sus datos personales, que oficialmente se publicó el 5 de septiembre del 2011 y que de hecho algunos de los colaboradores como don Francisco y demás estuvieron en el desarrollo de la misma legislación que en este momento está en operación y en vigencia. ¿Y por qué recalco esto? Bueno, porque, como bien lo mencionaba, muchos de nosotros siquiera desconocemos el alcance que tiene la legislación. Es más, muchos de nosotros desconocemos siquiera que existe y que se puede aplicar en nuestro beneficio o
para colaborar en algunos escenarios de tratamiento. ¿Cuál es el objetivo de la ley? Bueno, el objetivo de la ley es garantizar a cualquier persona el respeto a sus derechos fundamentales de la personalidad, concretamente el derecho de la autodeterminación informativa, defensa de la libertad e igualdad con respecto al tratamiento automatizado manual de los datos correspondientes a su persona o bienes. Y justo a este tema, quizás es el que vamos a abordar a lo largo de esto. Tratamiento de datos automatizado manual. ¿Por qué razón? Porque ayer se explicaron montones de escenarios de tratamiento de datos personales. Por ahí algunos compañeros explicaron las redes sociales y todos los conflictos y situaciones positivas o negativas que conllevan escenarios de tratamiento en esas áreas y así muchos otros escenarios. Tratamiento de datos personales. Estas definiciones son muy básicas, pero creo que es la parte fundamental para entenderlo, para comprender lo siguiente. Cualquier operación o conjunto de operaciones efectuada mediante procedimientos automatizados o manuales, y ahí termina la definición. O sea, cualquier operación y el montón de verbos que conllevan, literalmente define cualquier operación. Utilizar un teléfono celular, hacer una transacción en internet, comentar un problema institucional entre compañeros, enviar un correo electrónico. Todos esos escenarios atienden el tema de tratamiento de datos personales. Y hoy los tienen aquí. Hoy este Congreso de Ciberdelincuencia y Ciberseguridad nos compete, ¿por qué razón? Bueno, por muchas, pero la principal es porque toda la información, en su mayoría, genera valor para las instituciones, genera valor para las organizaciones. Pero además, como ya casi lo vamos a ver, depende de personas o individuos para que nos den un beneficio. Entonces, ¿y por qué digo depende de personas o individuos para que nos den un beneficio? Bueno, ¿qué institución genera valor por información que no esté ligada a una persona? Posiblemente una marca, posiblemente un dato de carácter crediticio, pero ¿asociado a qué? A que hay un grupo de personas o hay un escenario de tratamiento de datos en los cuales está vinculado esos datos personales. Y la otra definición, que es, digamos, el escenario o el fin por el cual la ley funciona o existe, que es la autodeterminación informativa, y es básicamente porque la autodeterminación informativa es un derecho fundamental. ¿Y a qué nos referimos con un derecho fundamental? Bueno, que es una situación en la cual deberíamos de enfocarle esfuerzos y capacidades que a la fecha tal vez no se realizan. ¿Por qué? Porque posiblemente muchos de nosotros defendemos el derecho a la expresión o queremos libertad o el derecho a la... Pero ¿cuántos de nosotros en este momento hemos liderado un escenario en el cual tratamos de defender o tratemos de defender el derecho fundamental a la protección de datos personales? En el entorno donde los manejamos, cualquiera que sea. ¿Cuántos de nosotros limitamos a las personas el acceso a nuestros datos personales? ¿Cuántos de nosotros solicitamos a instituciones, a personas, a entidades, limitar el uso que le dan a la información? ¿Cuántos de nosotros nos preocupamos por ese uso que se le da a la información? Y entonces en esa parte seríamos integradores de ese derecho fundamental que deberíamos velar porque se cumpla. Ahora, bien lo mencionaba anteriormente, hay diversos contextos que ayer se explicaron. Se manejaron muchos y otros varios no se mencionaron. Por ejemplo, los periódicos, los noticiarios, las redes sociales, educación, cámaras de vigilancia, fotografías. ¿En cuántos de estos escenarios no está integrado el tema de ciberseguridad? ¿En cuántos de estos escenarios no hay un problema de ciberdelincuencia asociado a ellos? ¿Y en cuántos de estos escenarios no existe un tratamiento de datos que se realice?
Ahora, ¿se realiza de qué forma? Justo en una de las charlas que presentamos en su momento a periodistas, les decíamos que, muy bien, que en su mayoría lo que tiene que ver con el tema de comunicación tienen profesionales muy capacitados, personas técnicas que manejan cámaras de todo tipo. O sea, ellos literalmente tienen la habilidad para captarle a usted el momento, el instante, la fracción, el segundo de tiempo en el cual usted expresó algo, o giró, o tuvo un movimiento y demás. Pero revisando ese escenario, solamente para considerar un ejemplo, revisando ese escenario, me di la tarea de verificar programas de estudio de esos profesionales en fotografía, en comunicación y demás. Y adivinen cuántos de esos planes educativos o perfiles académicos hay siquiera una hora de tratamiento de datos personales. Entonces, tenemos escenarios de tratamiento de datos personales en los cuales hay profesionales con una herramienta. Entonces, esa persona que está al frente y tiene una cámara o tiene una red social o coloca un escenario de vigilancia, conoce la tecnología y posiblemente hace maravillas con ella, pero tiene la conciencia de que detrás de eso hay un escenario de captación o de tratamiento de datos personales y además una responsabilidad. Y vamos más allá, y tiene el conocimiento de que, como lo exponía, por ejemplo, don Aladid ayer, tienen el conocimiento de que esa información que tienen dentro de su almacenamiento, dentro de su teléfono, dentro de su cámara, podría generarle un conflicto legal si esto se vulnera o si esto se traslada por un escenario de comunicaciones, llámese internet, y si vamos más allá, red profunda y otro que no quiero entrar en detalles de este tipo. Entonces, al final, todos estos contextos confluyen en algo. Todos manejan datos personales. Todos son escenarios de tratamiento en los cuales necesitamos la información personal para que esto funcione. Pero todos a su vez pueden estar marcados por situaciones de tratamiento inadecuado y de problemas legales asociados a un escenario. Y entonces el tema decía protección de datos como pilar para una estrategia para el tema empresarial. ¿Y ustedes considerarían que una empresa podría atender el tema de ciberseguridad si no contempla un escenario de tratamiento adecuado de datos personales? Bueno, y entonces, si una institución, organización o empresa no contempla ese escenario adecuado de tratamiento de datos personales, podría tener consecuencias legales en función de ese tratamiento o ese giro de negocio que tengan, posiblemente. Entonces, existen montones de riesgos, pero solamente voy a mencionar uno. Cada uno de esos escenarios de tratamiento me dan riesgos asociados. Y voy a enfocarme en este, por ejemplo, para dar un ejemplo. Y asociado al tema que en este caso que me atiende, que es el tema del tratamiento de datos personales. Existe un riesgo del tratamiento de datos personales que básicamente lo podemos definir, digamos, como riesgos para los derechos y libertades de las personas, dentro de los cuales está la discriminación, aislamiento social, prejuicios, usurpación, reputación, confidencialidad y perjuicio social. O sea, cualquier factor que cause algún tipo de discriminación. Y creo que muchos de nosotros hemos tenido algún problema de suplantación de identidad, en muchos casos en redes sociales, ayer se mencionaba un poco. Muchos de nosotros hemos tenido un factor de aislamiento porque tenemos una situación diferente de personalidad, de color, de ideología. Muchos de nosotros, porque nuestras opiniones no son las mismas que los demás, puede ser que los tengan un escenario de aislamiento. O simplemente porque, por alguna razón, no estamos en el mejor momento de nuestras vidas, pues posiblemente los aíslan. Pero estamos conscientes de
que ese riesgo derivado del tratamiento de datos personales que puede afectarme a mí como persona, como ciudadano, como individuo, puede afectar a la organización también y puede tener repercusiones legales. Bueno, doy un ejemplo para expresar lo que estaba comentando. Por ahí, imaginemos el escenario de educación en el cual Salatiel fue parte de no sé, en su momento del tiempo, de una escuela. Y entonces, en ese momento del tiempo, Salatiel se interesaba por aprender y posiblemente no era el mejor, pero luchaba por estudiar, digamos. Pero resulta que además, aunque él hacía las cosas bien, no era tan brillante como otros compañeros. Porque resulta que tal vez Salatiel tenía un problema cognitivo, un problema de aprendizaje. Ese momento o esa estancia en la cual Salatiel pasó en la escuela o en el colegio, puede ser que no se trate adecuadamente por su profesor o por su escuela. Y entonces derive en que alguien tenga acceso al registro de notas, alguien tenga acceso al expediente educativo de Salatiel y se den cuenta, mediante una fuga de información, mediante una vulneración de seguridad, de que Salatiel no era esa persona que tenía esa capacidad. Pero Salatiel luchó, Salatiel pasó a la escuela, pasó al colegio y se graduó. Y entonces llegan a un puesto de trabajo. Se vulnera esa información y se dan cuenta de que Salatiel tiene problemas de aprendizaje. Y hoy está al frente cualquiera de ustedes como encargado de una institución y tiene que contratar a 3 personas. Y dentro de esos son 3 abogados. Y hay 2 que son récord. Y está Salatiel. ¿Y qué pasa si hace 10, 20, 15 años un registro académico, una situación personal de un manejo inadecuado de datos personales, puso en evidencia que Salatiel tenía problemas cognitivos? ¿Ustedes creen que ante ese escenario de contratación tendría igualdad a la hora de que esa persona se muestre para un puesto de trabajo? Entonces, en el tema de tratamiento de datos personales, no solamente existe un riesgo reputacional para la institución, porque fue la que permitió que se diera esa fuga de información. También existe un riesgo, ¿para quién? Para el encargado, porque es quien no realizó el tratamiento adecuado. Y adecuado significa tener protocolos mínimos de actuación, medidas de seguridad, gestión de riesgos y otras cosas que no vamos a entrar en detalles. Pero también tiene un riesgo para terceras personas que ni siquiera tienen idea de que están siendo afectadas por lo que está sucediendo. Entonces, ¿cuántos de nosotros en nuestras organizaciones consideramos el riesgo que pueda tener reputacionalmente la institución porque se fuguen 30,000 registros? El riesgo que pueda tener yo como encargado de seguridad de la institución porque se me fugue esa información. Pero ¿cuántos piensan en que esos 30,000 registros contienen información de X cantidad de personas que puedan tener un prejuicio por esa ineficacia, digamos, en el tratamiento de datos que se realiza? Y entonces aparecen escenarios como, a inicio de año vi un documento y siempre, bueno, me pareció interesante considerarlo o tomarlo en consideración para hoy. Y es que decía que básicamente los datos son como el petróleo actualmente. Era algo así lo que decía. El dato como principal activo. Incluso lo colocan, arriba del ser humano, que debería ser el activo más importante de la institución. Pero bueno. Y además mencionaba el artículo de una firma ahí que en la Unión Europea se moverán para el 2020 106 millones de euros con relación a la economía de los datos y que además representaría el 3,17% del Producto Interno Bruto de la Unión Europea. Traduzcan eso los economistas a dinero. Eso es lo que vale la información para las instituciones. Entonces, ¿cómo no considerar escenarios asociados a un tratamiento adecuado para evitar posibles problemas asociados a la ciberseguridad y o legales asociados
a repercusiones que puedan tener. Y entonces, ¿cuáles son los 3 ejes que en ese estudio determinan que son los más importantes a nivel empresarial a considerar para poder manejar adecuadamente las instituciones y generarle valor a ellas? El primero que dicen es la protección de datos personales. Y lo enfocan en función de ¿qué? De un adecuado tratamiento de datos personales, que como ya mencioné, va de la mano de tener protocolos mínimos de actuación y de medidas de seguridad. Y si me devuelvo a la presentación, a la segunda diapositiva que decía Ley 8968, les pregunto, ¿cuántas personas o cuántas instituciones a nivel país, incluidos todos los que están acompañándonos hoy, saben cuál es el protocolo mínimo de actuaciones para manejar una base de datos en Costa Rica? ¿O cuál es el nivel de sensibilidad o criticidad que tiene la información que manejan en su teléfono celular, por ejemplo? Porque crear un grupo una red de mensajería es nada más agregar contactos y listo. Pero ¿tenemos el consentimiento de las personas para agregarlos a ese grupo? ¿Podríamos tener una repercusión por publicar una fotografía que tomamos hoy con el teléfono justo cuando estábamos aquí? Bueno, muchas veces no conocemos esos detalles, porque ni siquiera, o más bien, porque desconocemos de que existe una legislación asociada a ese tema. Y entonces pensamos en la ciberseguridad. Uy, no, contratemos al mejor profesional en ciberseguridad, porque ese nos salva. Ese nos evita, como decía un compañero Alonso ayer en el último panel, nos evita de que tengamos una repercusión de no sé cuántos millones de dólares, porque hay una vulneración de seguridad. Pero, ¿será el profesional de ciberseguridad el encargado de proteger la institución solamente? ¿O deberá tener un grupo, en este caso de todos ustedes, abogados, que orienten a esas personas y además que conozcan la legislación y lo necesario para atenderlo? El tema de tratamiento de datos que de la mano va con el tema de seguridad y etcétera. Como segundo eje fundamental mencionaban el secreto empresarial. Y decían que eso es fundamental para que dé valor a un escenario de... Y entonces, dicen que la información puede protegerse siempre que sea secreta. Y mencionaba el artículo y siempre que tenga valor y esté debidamente identificada. O sea, un dato por sí solo no me genera valor, pero si está asociado a una persona, o a una institución, o a un escenario, me genera valor. Y decía que además, las fugas de información en la mayoría de las instituciones se producen o se materializan de manera fortuita o sin intencionalidad. Y entonces, ¿a qué me refiero con esto? En este momento nos preocupamos porque, o más bien, en este momento los ocupamos porque cada día a diario nos escuchamos, mira, se vulneró tanta cantidad de información, fuga de información en tal banco, tanta pérdida de datos de tal institución, otra institución por allá reveló, y etcétera, etcétera, ¿cierto? Y entonces queremos al mejor cuerpo de respuesta a incidentes, al mejor profesional en ciberseguridad, a los mejores abogados porque así los salvan de que haya un problema mayúsculo, y etcétera. Pero ¿cuántos pensamos de que los primeros que deberían conocer y que la primera forma de que deberíamos atender el tema de la ciberseguridad es concientizando a cada uno de nosotros en lo que verdaderamente vale nuestra información? Porque si cada uno de nosotros en una institución sabe o conoce el valor que tiene nuestra información, posiblemente no la daría o la daría con alguna restricción. Y aquí, simplemente para representar, bueno, no sé si el compañero lo va a colocar ya o ahorita, hacía referencia a un sitio web, tal vez si me lo pueden proyectar. Y ese sitio web lo que informa son sobre las brechas de seguridad. Tal vez si lo puede subir un momento.
y ahí aparecen todas las brechas de seguridad que han aparecido o fugas de información que han sucedido en los últimos años. Y entonces les pregunto, ¿cuántos de esos escenarios no han sido atendidos como un problema de ciberdelincuencia? Personas con algún tipo de interés económico, financiero, político y demás ha causado esto. ¿Cuántos de esos escenarios no son temas que han ocurrido en el ciberespacio? Mencionaba ayer una persona y decía que todavía no comprende qué es el ciberespacio, porque no lo logra tocar. Y les pregunto, ¿cuántos de esos escenarios de brechas de seguridad no incluyen un dato personal? O más bien, ¿cuántos de esos no tienen como su mayor impacto un tratamiento inadecuado de datos personales? Y para continuar, el último aspecto es la ciberseguridad. Entonces, en una institución, en este caso a nivel empresarial, si yo considero el tema de protección de datos, el secreto empresarial y la ciberseguridad, posiblemente atiendo adecuadamente un escenario en este momento en el que nos encontramos. Y entonces ahí, como bien lo menciona el último aspecto, le doy las medidas de seguridad o coloco los controles adecuados dependiendo ¿de qué? Del valor que tenga la información que quiero proteger. Y entonces, si yo vuelvo al ejercicio o al ejemplo que coloqué en su momento, ¿será que el profesor tenía idea del valor que tenía un registro académico? ¿O lo veía como ese chiquillo que llegaba ahí y no podía, no alzaba? Era un poco introvertido. No, es que ese se portaba mal, es que ese era muy hiperactivo. ¿Será que él conocía el valor que tenía verdaderamente esa información o el daño que podía causar para protegerlo o no? ¿Cuántos de nosotros como instituciones conocemos verdaderamente el valor de lo que tenemos y en función de eso lo protegemos? Y entonces, ya vimos un montón de brechas de seguridad y vimos un escenario en los cuales puede ser posible malos tratamientos de datos y que pueden causarlos hasta escenarios legales, escenarios en los cuales impacte, digamos, no solo económicamente, sino reputacional y hasta podría ser un cierre institucional. Bueno, vuelvo a la segunda diapositiva, Ley 8968. ¿Cuántos conocen que cualquier vulneración de seguridad que afecte el tratamiento de datos personales tiene que comunicársele a la Agencia de Protección de Datos Personales y a cada uno de los ciudadanos que están afectados? Bueno, para los que lo conocen y para los que no, eso existe. Y tiene que documentarse en un escenario de tratamiento de datos personales en el cual haya o exista una vulneración de seguridad. Existen 5 días hábiles a partir de que se identifica ese escenario para comunicárselo a la Agencia de Protección de Datos y a cada uno de los habitantes. Y si nos volvemos a la presentación que igual mencionaban ayer, aproximadamente alrededor de 400 días, decían por ahí, 200 días, se logra identificar una brecha de seguridad. Entonces, estaríamos comunicándole esto a los ciudadanos al 5.º día de que lo identificamos. Posiblemente sucedió hace tiempos y cuando lo identificamos ya hay muy poco que hacer en ese sentido. Quizás nada más es un tema reactivo, no proactivo, porque es ver cómo protejo o cómo disminuyo el impacto que pueda tener por lo que ya sucedió. Y básicamente ese escenario de comunicación ante esas fugas de información, vulneración de seguridad, deben contener la naturaleza del incidente, los datos personales que fueron comprometidos, acciones correctivas y medio de contacto. ¿Y cómo yo aplico una acción si antes no conozco el valor que tiene mi información? Si antes no tengo una gestión de riesgos asociada a este tratamiento de datos o a ese escenario de tratamiento de información institucional. Y llegamos a unas conclusiones, ya para ir finalizando. Yo podría determinar o implementar medidas de seguridad, protocolos mínimos de actuación y demás políticas en una institución.
Sí, pero sí qué. Si primero hago una gestión de riesgos asociado a ese escenario. Yo podría asegurar a una institución para que no tenga un problema de ciberdelincuencia, para que un hacker no, en realidad los hackers no son maliciosos, los cibercriminales, pues que sí lo sean. Para que un escenario de una vulneración de seguridad no me afecte. Yo podría protegerme, sí, claro, pero si primero conozco lo que tengo que proteger y el valor que tiene esa información, si hago una gestión de riesgos. En todo caso, si no, coloco controles, pero no sirven, o sirven para algunas cosas, pero no siempre. El que yo contrate al mejor profesional de seguridad informática va a valer, claro, porque tiene conocimiento y algo me va a ayudar. Pero el que yo contrate a la persona que necesite para el puesto o para la habilidad que tengo, me va a generar mucho más valor porque voy a atender un tema específico. El que tenga un antivirus en la computadora es valioso, posiblemente, pero si yo lo que tengo, o en lo que doy información, o en lo que doy tratamiento de esa información, es en documentos físicos, ¿para qué tengo un antivirus? Puede ser que me funcione o no, dependiendo del riesgo que tenga asociado a eso. Y por último, bien lo mencionaba al inicio, el tema de seguridad y el tema de privacidad tienen que ir de la mano. O sea, yo no podría considerar los 3 pilares básicos de la ciberseguridad, de la seguridad en este caso, de la seguridad informática, como es integridad, disponibilidad y confidencialidad, si no contemplo el tema del tratamiento de datos personales, pero es también a lo inverso. O sea, no podría garantizar el derecho fundamental a la autodeterminación informativa a los ciudadanos si no contemplo lo que tiene que ver con confidencialidad, integridad y disponibilidad, aspectos asociados a la seguridad o a la ciberseguridad, directamente. Y entonces, ¿cuál sería la propuesta? Bueno, la propuesta sería, está bien, atendamos el tema de seguridad, ciberseguridad y de protección de datos personales desde 2 aristas. La primera, capacitación, ese es el aspecto más importante. En el tanto yo conozca lo que atiendo, puedo protegerlo, puedo atenderlo. Si desconozco lo que tengo a mi alcance, posiblemente no podría atenderlo adecuadamente. Tercero, ¿cómo me doy cuenta yo cuál es la importancia que tiene para mí una fuga de información? Bueno, posiblemente haciendo una gestión de brechas, un análisis de riesgos, un análisis de impacto para ver verdaderamente qué es lo que tiene valor para mí como institución, para mí como persona, y así atenderlo. Y por último, ¿cuál sería la propuesta para atender esta problemática? Bueno, ya la mencionaba al inicio, ya la mencionaron ayer, que es la estrategia de ciberseguridad. ¿Y cuál sería el valor para nosotros como protección de datos? Bueno, pertenecer a ella y ser parte de ese grupo. ¿Por qué? Porque así podemos integrar esos escenarios que en su momento no estuvieron tan homologados o acuerpados y que más bien ahora se integran y atienden los problemas de manera integral, tratando el tema de seguridad, de ciberseguridad o ciberdelincuencia, pero a su vez conociendo lo que tiene que hacerse o atenderse adecuadamente durante un tratamiento de datos personales o en un tratamiento de datos personales. Por último, para finalizar, igual lo mencioné al inicio y fue la justificación por la que nuestra directora Ana Karen Cortés no está aquí hoy. A partir de mañana inicia el Congreso Iberoamericano de Protección de Datos, simplemente aprovecho el espacio para hacer un comercial. Compañeros como Dalit, compañeros como don Francisco, y otros que están aquí, los van a acompañar. Van a estar en nuestros paneles y van a acompañarlos y posiblemente muchos de ustedes también se lograron inscribir y van a hacer. Este es un escenario que consideramos muy oportuno. Es la primera vez que a nivel país se maneja o se integra o se logra consolidar un encuentro iberoamericano de protección de datos. Estarán las máximas autoridades en el tema de tratamiento de datos personales de toda Iberoamérica. Y esperamos que sea un momento en el cual se den muchos insumos y mucho valor a este tema, no solamente al tema de protección de datos, sino a la integración de con todos, en este caso, los temas que atienden hoy. Y atienden hoy, mañana y ayer, en este caso, el simposio en el que estamos hoy. De mi parte, muchas gracias. Ha sido un placer estar aquí con ustedes.